Para conversar sobre las duras críticas y también férreas defensas que significa la participación de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, en sus declaraciones que tienen que ver con el carácter político. Estamos con precisamente dos congresistas, con el señor Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y también con Manuel Dagmer, congresista de Acción Popular Frente Amplio, a quien agradecemos su presencia esta noche. Comencemos analizando la participación de la primera dama Nadine Heredia. ¿Ustedes creen que ella le hace daño a la institucionalidad en el país, como han señalado algunos? Bueno, si nos atendemos nosotros a todo lo que viene sucediendo desde que este gobierno ha llegado al poder y a esta parte última de la gestión de César Villanueva, a quien muchas personas consideran, igual que el que habla, es una persona ponderada, es una persona que en su región ha hecho un trabajo extraordinario, y él llegó casualmente para fortalecer la institucionalidad. Y vemos pues que no ha durado ni 4 meses, y sencillamente ha tenido un escollo, ha tenido una piedra dura que pasar, que es la propia primera dama. Entonces no es cuestión de que se esté en contra de ella, sino que sencillamente estamos nosotros avistando, estamos viendo de que tiene superpoderes y que se está convirtiendo en una presidenta de facto, y que todo el poder está llegando hacia ella, y que de una u otra manera afecta a la institucionalidad de la presidencia de la República. Estos casos nunca se han visto. Primera vez que estamos viendo hoy en día que existen estos superpoderes, que debajo de la mesa existen nuevas conexiones, que vendría a ser una especie dentro de lo formal, de lo que se aprecia, temas informales, temas paralelos, y que indudablemente eso desestabiliza al país, y poco favor le hacemos nosotros a la democracia en nuestro país, que se requiere fortalecerla, ¿no? Congresista Dagmer, ¿usted está de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Salazar, que la señora Nadine Heredia es prácticamente la presidenta de facto? Mire, yo creo que esa es una visión que mira la superficie del escenario y no el fondo del asunto. Lo que ha ocurrido con este gobierno es que un sector que no fue elegido, sino que fue designado, ha pasado a tener un rol preponderante. De tal manera que ahora una especie de cajero, que es el ministro de Economía, que representa a los grandes grupos plutocráticos del país, es el que maneja el gobierno, es el presidente de verdad. El señor Castilla tiene una vocera en la primera dama, que ni siquiera ahora es vocero del presidente, y ha generado una situación de absoluta ruptura de la institucionalidad básica del funcionamiento del gabinete. Eso se ha manifestado en esta crisis. Entonces ha ido el proceso creciendo, y ahora está en una situación muy grave, porque ¿qué va a hacer el gabinete, el nuevo gabinete? ¿Va a renunciar a su aumento de sueldos para hacer el aumento del salario mínimo antes de ir al Congreso? ¿Qué va a hacer el nuevo gabinete? ¿Va a sacar la refinería de Talara o la va a seguir parando como la para el ministro de Economía? ¿Va a hacer que el gas de Camisea se vaya a beneficiar el norte de Chile y no se desarrolle para el Perú? ¿Qué va a hacer el gabinete? Ciertamente va a hacer lo que dice Castilla, porque la señora primera dama no tiene ideas, las tiene Castilla. Yo creo que el problema del Perú es que tenemos una especie de metástasis, de una especie de cajero que no tiene idea de política de Estado, tiene idea de cajero, y con eso se está manejando el país en función de 4 o 5 grupos económicos. El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, ha señalado que el culpable de esta intromisión de la señora Nadine Heredia es precisamente el presidente de la República, Ollanta Humala. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, si el presidente permite esto, es obvio de que hay una responsabilidad. Cada cosa tiene su lugar. La primera dama tiene un lugar dentro de Palacio de Gobierno, dentro del gobierno. Ha sido elegida ella presidenta del partido, pero no puede inmiscuir las cosas de ser presidenta del partido con decisiones de gobierno. Entonces, si traigamos a la luz, hemos escuchado nosotros las versiones de todos los expresidentes, a excepción del anterior presidente del Consejo de Ministros, me refiero que está ahorita en Washington, Juan Jiménez Mayor, a la excepción de él, pero todos manifiestan ese poder de llamar a los ministros, de disponer cosas. Hemos escuchado nosotros a un ministro que habló sobre la luz verde.
ya me dio luz verde. Entonces, si tú te das cuenta y partes de ahí, entonces ves tú pues, que hay un poder ella tácito y que se ve y que se ejecuta el tema. Ahora, el ministro de Economía, indudablemente que con ella hay un trabajo, hay un acercamiento, porque después que estaba conversando César Villanueva con el presidente en el que le explicaba los pormenores de por qué estaba renunciando, ya su cancerbero estaba dirigiéndose a un canal de televisión para darle la estocada final y hacerlo quedar como un mentiroso, que nunca se trató el tema de la remuneración mínima vital, entre otras cosas, y fue pues exclusivamente a cumplir una disposición, porque yo no creo que haya salido de él, sino esto ha salido pues de la misma cogollo del gobierno para ir y atacar de esa manera a César Villanueva, que creo que no se lo ha merecido, ¿no? El actual presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, ha señalado hace unos días que la primera dama no solo tiene derecho, sino una obligación de opinar en temas de gobierno. ¿Eso cómo toma esos comentarios que ha recibido muchas críticas por parte de algunos colegas de la oposición del Congreso? Con la caricatura de Carlín Guelos, es el mejor analista político, donde pone al presidente del Consejo de Ministros llevando un poco los servicios para los que deciden, ¿no? No decide nada el presidente del Consejo de Ministros. Quien decide es el ministro de Economía. Inclusive la esposa del presidente tampoco decide nada, habla como si decidiera. Cuando ella menciona irregularmente cómo es el asunto de que si hay o no sabía lo que estaba hablando. Ha tenido que salir el ministro de Economía, el poder de verdad, a decir, ¿saben qué? Esto no es así, yo mando. ¿Y quién va a decidir, por ejemplo, lo que pasa en el Perú? Está subiendo el GLP, sube el gas. La refinería de Talara está parada porque no quiere sacarla el señor Castilla. Y el gas de Camisea se ha diseñado para que subsidiemos el ducto hasta la costa, y en la costa subsidiemos 2 termoeléctricas para venderle el gas, quemándolo al norte de Chile. O sea, el gas de Camisea va a servir para desarrollar el norte de Chile y no la petroquímica. ¿Quién es el responsable de eso? El ministro Castilla. ¿La señora Nadine sabe eso? Estoy seguro que no. Entonces, lo que ha ocurrido es que el gabinete es el gabinete Castilla. Es clarísimo. Él ha crecido y ahora controla, pero no tiene un proyecto de país. Tiene un proyecto particular para beneficiar a determinados grupos económicos. Y ahí es gravísimo lo que está pasando, porque el Perú ya empezó a disminuir su crecimiento. Vamos a enfrentar una ola que va a afectar los ingresos nacionales, y ya se manifiesta en el caso del canon. Y hay dificultades en determinadas variables económicas centrales que se están queriendo ocultar, pero es de verdad. Y se requiere tomar medidas, y el cajero no tiene medidas. Las medidas, por ejemplo, del gas, las medidas de la energía, son medidas fundamentales. Las medidas del empleo. ¿Cómo es posible que digan que no se puede subir el salario mínimo, cuando el salario mínimo permite un crecimiento mejor del mercado y que la gente se prepare mejor para la capacitación y para la innovación productiva? Es por eso que me parece que estamos entrando en una crisis institucional, pero también una crisis de proyecto de país con este gabinete que se ha instalado. Y de acuerdo a lo que usted dice, ¿cuál sería entonces la función del actual presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo? Servir las cosas, pasar, decir las cosas que se dicen en general, pero no tener ninguna decisión. La decisión de verdad está en el ministro de Economía y Finanzas y en su equipo. Y él simplemente será alguien que permita los trámites. No tiene ninguna función real, no tiene ningún proyecto de país. ¿Alguien le ha escuchado alguna vez al presidente del Consejo de Ministros actual alguna propuesta sobre el Perú? Es desconocido. Y a la esposa del presidente tiene ideas, pero no tiene conocimiento de esas ideas. Y lo que ha hecho ella es debilitar sustantivamente la figura presidencial. Sustantivamente. Se requiere recuperar la vida institucional del Perú también en ese aspecto. Y eso es muy grave para la democracia, porque este tipo de golpe de Estado del cajero contra el Premier es un debilitamiento institucional que tiene que ser corregido. Y tiene que ser corregido antes que vaya el gabinete al Congreso. Y precisamente sobre ese tema congresista, teniendo en cuenta la próxima presentación del nuevo gabinete ministerial ante el Congreso de la República, ¿cuál va a ser la posición de la bancada de ustedes? Bueno, antes de indicarte la posición nuestra, hoy en día hay un gabinete tecnocrático. No es político. Y en eso sí coincido con el señor congresista. Porque los problemas ya se van a comenzar a ver. Ya tenemos problemas en el Cusco. No nos olvidemos por el tema del aeropuerto. Tenemos problemas en Huaraz por el tema del canon minero. Y van a haber problemas por el tema del gasoducto del sur. Es decir,
ya se empiezan los problemas. Y con un gabinete tecnocrático van a querer enfrentar los problemas que atañen en el Estado y poder solucionarlos estos problemas con un técnico. Va a poder responder el primer ministro adecuadamente ante estos estímulos, donde se requiere tener mucha cintura política, mucho olfato político para poder solucionarlo. Yo creo que ahí van a tener un problema y se va a ver y se va a explicar. Ahora, obviamente, este gobierno tecnocrático, yo no sé si lo habrán hecho profesamente o a la final les ha ligado, producto de la misma presión de cambiar rápido las cosas por la renuncia de César Villanueva. Entonces, aquí hay un tema que recién empieza y que se va a ver pues en los próximos días una serie de problemas que no van a saber cómo poder manejar estos temas por la carencia de experiencia y no tener políticos en las áreas que sí es necesario tenerlos. Ahora, la posición nuestra obviamente es nosotros no vamos a ir por la confianza del gabinete porque consideramos que eso ya lo ha dicho perfectamente Keiko Fujimori. Nosotros no vamos a estar yendo a apoyar a un gabinete que sale exclusivamente del tema medio complejo, difícil que le han hecho a César Villanueva, y que producto de ello nace este gabinete, producto de ello nace un presidente del Consejo de Ministros. Entonces indudablemente se está yendo la institucionalidad del país por un camino equivocado, y quién es el que designa y quién es el que toma las decisiones. Bueno, está pues la primera dama, y esto va a seguir generando problemas. El Perú va a entrar, creo, en los próximos meses en temas muy difíciles de ingobernabilidad por la carencia de manejo político y de la intromisión que cada vez va a ser mayor. Cada vez que nos acerquemos más a las elecciones del 2016, esto va a ser peor, porque obviamente es muy difícil gobernar y a la vez también tener un candidato o una candidata al interior del propio gobierno. Entonces va a ser un tema difícil, ¿no? ¿Qué espera usted, congresista, de la presentación del gabinete ante el Congreso? Realmente que corrija el tema de la institucionalidad, que se diga claramente cuáles son las funciones de cada uno. Yo creo que existe la necesidad que responda a las necesidades del Perú, al proyecto del Perú, que no sea el mensaje de un cajero. Pongo un solo tema, para no hablar de todos. No es posible que a estas alturas entremos en una crisis de la energía en el Perú, que es lo fundamental que moviliza al Perú. No es posible que esté parada la refinería de Talara, que está con estudios, con financiamiento, con todo, porque el ministro de Economía y Finanzas no le da la gana de firmarlo. Y no es posible que los lotes petroleros de Talara no regresen a Petroperú para garantizar su financiamiento. Y no es posible que el gas de Camisea se vaya a vender al norte de Chile, quemándolo, y nosotros los peruanos subsidiemos su construcción todavía, dejando al sur sin industrias y sin petroquímica, y al Perú sin capacidades productivas. Yo creo que ese tipo de decisiones de naturaleza política, de proyecto de país, de proyecto nacional, es lo que debe el gobierno responder y atender realmente. Ahora, nosotros estamos viendo el tema del gas, que es el que se utiliza en las casas, que cada vez está subiendo más. Ya está en 45 soles el balón, y se nos ofertó en la campaña política para las elecciones a 12 soles. A 12 soles. Esa es mi propuesta. Yo creo que se puede hacer. Si hubiera un financiamiento del Estado, se puede hacer para la conexión domiciliaria. Con la conexión domiciliaria de gas natural. No, claro, hay casas que ya están dándose aquí en Lima, que se están haciendo. Eso este gobierno no lo hace. Pero claro, ahí tendría que aprovechar esa coyuntura, ¿no? Y volviendo al tema de la primera dama, ¿ustedes consideran, como lo ha recomendado en su momento la Contraloría General de la República, que las funciones de la primera dama de la nación deberían ser reguladas? No, definitivamente que sí, yo creo que sí. Se ha dado una nueva figura en el país y hay que legislar sobre esto, porque no está legislado. Porque cualquiera no se puede irrogar atribuciones y disponer cosas supuestamente diciendo, sí, somos una pareja, somos una familia y tomamos decisiones en familia. Eso no puede ser. Porque eso tiene que estar de acuerdo a la Constitución política. Y la Constitución política es la Carta Magna mediante la cual los peruanos nos hemos puesto de acuerdo para poder determinar qué forma de gobierno queremos. Esto no es un gobierno monárquico, familiar. La Constitución no lo especifica. La especificación es muy clara, ¿no? Dos cosas tienen que ser definidas institucionalmente. El rol de la primera dama, pero también el rol del Consejo de Ministros, porque no puede ser
que tengamos unos ministros que son cajeros y que dan la vuelta entre el ministerio y algunos grupos económicos. Y ahí dan la vuelta simplemente y al final quienes gobiernan son algunos grupos económicos. Eso tiene que legislarse, no puede ser que tengamos esa circunstancia en el país. Por eso es que la institucionalidad tiene que ser enfrentada con claridad para afirmar su condición democrática y el hecho de que respondamos al interés público, al interés del conjunto de la nación y no al interés de pequeños grupos. Ahora, también hay una realidad, que los ministros de Economía en el Perú tienen un superpoder. Los ministros de Economía en el Perú planifican y ejecutan presupuesto. ¿Está bien eso? ¿Es demasiado poder? Yo creo que sí. En el Perú hemos abandonado nosotros el Instituto de Planificación. No hay un instituto aparte como es en otros países. Y tiene toda la autoridad, el manejo de la planificación, así como también entregar los recursos a un solo ministerio. Entonces se convierte pues en el superpoderoso, ¿no? Y el MEF tiene ahora 7 ministros que dependen del ministro de Economía. 7 ministros. Entonces, hay 7 economistas. Esa es una circunstancia en la cual ciertamente hay una deformación del funcionamiento democrático e institucional del Estado peruano. Eso tiene que corregirse para bien del Perú y en función de los proyectos que el Perú está necesitando. ¿Ustedes consideran, como han señalado algunos de sus colegas, que la presencia de René Cornejo en el premierato significa la continuidad de poder de Nadine Heredia? Bueno, sí, ya la ha elegido, ¿no? Si hubiese sido otra persona que hubiese ingresado de afuera, que también que en las actuales circunstancias era muy difícil, entonces René Cornejo es un ministro que conoce, él desde el año 2001 viene trabajando hace gestión pública. Entonces lo han tomado del propio ministerio, del propio gabinete, entonces nos asegura pues, que todos son amigos ahí, de tal manera de que todo marche bien y nadie diga que la primera dama está disponiendo cosas, sino todo el mundo se va a tener que estar tranquilo y callado y no decir absolutamente nada. Pero el tema es la institucionalidad y eso es importante que tengamos nosotros que tener que determinarlo y que creo que es importante hacer una enmienda constitucional encaminada a ese tema, a poder diagramar claramente cuáles son las funciones del presidente de la República que están hechas, pero faltaría pues de la primera dama para que no se lesione la institucionalidad del Estado. Sino cada vez que venga uno cambia, yo cambio, entonces nos volvemos un país chicha, bananero. Claro, hay que ubicar el rol de la primera dama, hay que ubicarlo. Pero al mismo tiempo hay que evitar la dictadura del MEF. No puede ser que el Ministerio de Economía y Finanzas ponga el dinero, establezca el dinero, haga los planes, vea el financiamiento, centralice las obras, decida qué se hace y qué no se hace. O sea, tenemos aquí un Estado que depende todo de un pequeño grupo de personas. Por eso yo creo que no es solamente Nadine. Hay un cogobierno Nadine-Castilla. Ese es el cogobierno real que está ahora en el Perú y ese cogobierno no es institucional. Ese gobierno está afectando la vida democrática del Perú. Y desde su punto de vista, ¿cuál es el rol que debería ejercer Nadine Heredia? Su rol, un rol de primera dama, que como ocurre en todos los estados del mundo, las primeras damas acompañan la actividad política del presidente y la acompañan en actividades complementarias. Si ella va a tener un rol político, lo puede y lo debe tener, pero no puede tener un rol político sin responsabilidad. Entonces, si se le quiere dar un rol político, que le den un ministerio. Si le quiere dar un rol político, que le den una función determinada con responsabilidad, pero no esta institución ambigua en la cual es vocera del MEF y con el MEF hacen una triquiñuela para votar a su primer ministro. ¿Cuándo se ha visto eso? Y pasan a controlar un gabinete ellos. Eso no se puede ver. Eso es equivocado. Eso tiene que corregirse de manera sustantiva en la vida democrática del Perú. Quien tiene autoridad tiene que tener responsabilidad. Si tú tienes una autoridad, tienes que tener una responsabilidad. Porque caso contrario, estás tú pues utilizando a todo el mundo y a las finales, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Quiénes tienen la responsabilidad del gobierno? Son los ministros, cuidado. Ellos son los fusibles del presidente. Ellos son los que tienen la gran responsabilidad de poder asumir y tomar decisiones y ser responsables de sus decisiones. Pero si otra toma las decisiones por ellos, oye, en algún momento vamos a tener algunos visos de problemas que se van a dar. ¿Le darán ustedes el voto de confianza al gabinete de Cornejo? Bueno, nosotros hemos tomado una decisión ya, la lideresa Keiko Fujimori tomó una decisión, vamos a conversarlo nosotros, nos vamos a reunir en las próximas horas y tomaremos la decisión que la mayoría tenga que adoptarlo, ¿no?
Porque lo que se señala es que pese a que hay buena parte de parlamentarios que están en contra, pero al parecer todo indica que ya tienen los votos necesarios, digamos, para poder darle... Bueno, en el caso voto de la confianza. bancada Acción Popular Frente Amplio tenemos que reunirnos para tomar un acuerdo. En cuanto a Frente Amplio, nosotros hemos dicho que el pueblo rechaza esta especie de mini tormenta que ha habido para imponer un gabinete manejado por Castilla, y estamos totalmente en contra, frontalmente en contra, porque no hay un proyecto de país, sino un proyecto a favor de ciertos grupos económicos. Ok, muy bien, muchas gracias al congresista Octavio Salazar de Fuerza Popular y también al parlamentario Manuel Dagmer de Acción Popular Frente Amplio por esta entrevista.